Bueno, y hablando de unidades móviles, nos vamos a ir a una de ellas porque el gobierno se refirió a la detención en España de 2 chilenos involucrados en atentados, uno de ellos a la Basílica del Pilar en Zaragoza y otro a la Catedral de Almudena. Ambos detenidos en España estuvieron imputados aquí en Chile en el caso Bombas. Tenemos detalles a esta hora con Felipe Leiva, quien está reportando en La Moneda. Felipe Leiva, buenos días. Hola Verónica Schmidt, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, son estas 2 personas involucradas también en el caso Bombi que fueron detenidas en España, como tú ya lo anticipabas al inicio de este despacho, por este atentado explosivo en la Basílica del Pilar en Zaragoza. Ellos estaban viviendo en Barcelona y trasladaron desde esa ciudad hasta Zaragoza una bomba, en este caso para hacerla explotar, en este caso a la Basílica del Pilar en Zaragoza. Es parte del programa al cual se refirió el ministro del Interior, Andrés Chadwick, donde obviamente lamentó las críticas, porque dijo que finalmente el gobierno tenía razón de que estas personas involucradas a su juicio en el caso Bombi, que fueron absueltas en este caso, fueron obviamente partícipes de este atentado explosivo en la Basílica del Pilar en Zaragoza. Es parte del programa al cual se refirió el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y también su par en España. Hablamos del ministro del Interior, Jorge Fernández, que confirmó esta información y serían 2 personas. Hablamos de Francisco Javier Solar Domínguez y también Mónica Andrea Caballero Sepúlveda. Pasemos a revisar de inmediato las declaraciones del secretario de Estado de España. Han procedido a la detención de 2 ciudadanos chilenos, un hombre y una mujer, en Barcelona, como presuntos responsables de la colocación y activación de un explosivo el pasado 2 de octubre en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Este grupo, autodenominado y que se reivindicó como Comando Anarquista Insurreccional Mateo Morral, mantiene similitudes operativas muy parecidas con el grupo que, bajo esa misma reivindicación, ejecutó también el atentado en la Catedral de la Almudena de Madrid. Quiero decir que es un grupo que, pese a su carácter anarquista, está muy organizado y con fuertes conexiones internacionales. Me ha llamado el ministro de Interior de Chile interesándose mucho por este caso. Estas personas son muy conocidas por su historial delictivo en Chile. Formaron parte de un proceso que tuvo un gran impacto mediático y político hace unos pocos años en Chile, como presuntos responsables junto con otras personas de la realización de numerosos atentados, que en principio permite esclarecer pues un atentado, no sabemos si otro también, por parte de un grupo extremadamente peligroso. Y estas 2 personas estuvieron en prisión preventiva durante el año 2010 y 2011, todo esto en la investigación del caso Bombas. Y recordemos, fue finalmente el tercer tribunal oral en lo penal que decidió absolver de este delito de colocación de artefactos explosivos a estas 2 personas que ahora están involucradas y detenidas en España por este ataque explosivo a esta Basílica del Pilar en la ciudad de Zaragoza. Es parte del escenario al cual se refirió el gobierno durante esta jornada. El ministro del Interior también hizo un llamado a que los tribunales esta vez tienen que dar una explicación porque al parecer el gobierno tenía la razón. Escuchemos esas palabras. Es bueno y oportuno, y como gobierno sentimos un deber, recordar que en el llamado caso Bombas, en primer lugar, el juez de garantía que conoció el caso Bomba, el señor Luis Avilés, de las 7.000 pruebas que presentó el Ministerio Público, el 60% de ellas, el 60% de las pruebas presentadas las declaró impertinentes, es decir, prohibió la presentación de las pruebas en el juicio oral correspondiente. Eran pruebas referidas a testigos, a peritajes, a pericias y a audiciones telefónicas. A partir de ello se inició un largo proceso judicial que el país recuerda y que concluyó con una sentencia absolutoria de todas aquellas personas que participaron directamente en el llamado caso Bombas y entre los cuales se encontraban precisamente las 2 personas detenidas hoy día en España. Creo, finalmente, que hay algunos tribunales de justicia en nuestro país que deben dar una explicación por los hechos sucedidos y que hemos conocido hoy día en España y que han sido confirmados por el ministro del Interior a este ministro hace algunas horas atrás.
El ministro del Interior también exhibió el material que le había llegado desde Europa respecto a estas dos personas involucradas en este ataque explosivo a la Basílica del Pilar en Zaragoza. Estos dos chilenos, recordemos su nombre, Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda. Ambos, como ya lo hemos dicho, fueron implicados en el caso Bombas, donde finalmente son absueltos por este delito de colocación de artefactos explosivos. Este atentado, que finalmente son detenidos estas dos personas chilenas, fue realizado el 2 de octubre con 2 kilos de pólvora negra al interior de un balón de gas, un método similar al que se ocupaba por lo menos acá y lo que evidenciaba dentro de sus pruebas el gobierno y la fiscalía para acusar a estas personas y a varios más también en el caso Bombas. El ministro del Interior también se refirió a las críticas que recibió el gobierno en su momento, acusando de montaje y de toda una acusación obviamente respecto a cómo seguía la investigación por parte de la Moneda, del ministro del Interior aquella época. Hablamos de Rodrigo Ginspeter, a quien el ministro Chadwick salió a defender con todo, pues para ellos este antecedente es vital para darle la razón al gobierno de que ellos en ese momento respecto al caso Bomba estaban haciendo lo mejor para nuestro país. Escuchemos las palabras del secretario de Estado. Se acusó, y es bueno tenerlo presente hoy día, al gobierno de haber montado o de haber desarrollado un montaje para efecto de inculpar a personas inocentes. Y se emitieron todo tipo de durísimas críticas en contra del gobierno, del Ministerio del Interior y de quien era en su momento su ministro, don Rodrigo Ginspeter. Y finalmente, los parlamentarios de la Concertación crearon en la Cámara de Diputados una comisión investigadora para fiscalizar y estudiar este supuesto montaje que había desarrollado el gobierno en el llamado caso Bomba. ¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? En primer lugar, las dos personas absueltas por la justicia chilena se trasladaron a España. Y en España, por la información que hemos recibido del gobierno español y por las actuaciones iniciales de la justicia española, esas dos personas han seguido colocando bombas, pero ahora en España. Lo decía el ministro Chadwick, han seguido colocando bombas y se le preguntó finalmente por qué es tan drástico si la justicia, por lo menos en España, tampoco ha dictado algo concreto respecto a por ejemplo, una sentencia final por la participación presunta de estos dos chilenos que fueron parte implicados en el caso Bomba en nuestro país. Vamos a ver qué dice la justicia española, si es que no, obviamente determina como lo fue acá en nuestro país, donde quedaron absueltos de cualquier delito de colocación de explosivos. Vamos a ver cómo se desarrolla esto acá en nuestro país y también en la justicia española. Verónica. Bien, gracias Felipe por ese reporte. Más reacciones allá en La Moneda. Te vamos a contactar otra vez. Que tengas una buena jornada. Hasta pronto.